En este video vamos a continuar con el tema 2 de funciones y en este caso vamos a mirar la sección 2.2 del libro de James Stewart sobre gráficas de funciones. Bien, seguimos pensando, como va a ser a lo largo de este curso, que las funciones que consideramos van de un subconjunto de los reales como dominio a otro subconjunto de los reales como codominio. ¿Sí? Entonces A, nuestra función, el dominio va a ser un subconjunto de los números reales. ¿Qué es la gráfica de una función f? La gráfica de una función f, que va de los reales en los reales o de un subconjunto de los reales en otro subconjunto de los reales, es un subconjunto no de la recta, sino del plano, ¿sí? De R2. De esta manera, la gráfica de una función f colecciona todos los pares de puntos que están en el plano cartesiano que sean de la forma x, f de x, ¿sí? O sea, que tengan a x en la primera coordenada y a f de x en la segunda coordenada, para todos los valores de x que estén en el dominio de la función. Equivalentemente, como dice aquí abajo, la gráfica de f es el conjunto de todos los puntos x, y del plano, tales que y sea la imagen de x a partir de f, o bien la gráfica de f es la gráfica de la ecuación y igual a f de x. Ya veremos esto un poco más adelante. Para fijar ideas, pensemos cómo podríamos hacer entonces para graficar, de acuerdo a esta definición, las funciones x² más 4 y valor absoluto de x. Bien, para dibujar una función, graficar una función, lo que vamos a hacer entonces es dibujar, en primer lugar, un plano cartesiano, ¿sí? Para eso dibujamos una recta horizontal, en la que vamos a graficar el dominio de la función, y una recta vertical, en la cual denotaremos la imagen de la función. Pensemos entonces, ya que estamos hablando de eso, de cuál es el dominio de esta función, f de x igual a x² más 4, que no viene dado explícitamente. Como no viene dado explícitamente, entonces el dominio es el dominio de definición, que es el mayor subconjunto de los números reales para los cuales tiene sentido esta expresión algebraica. En este caso, el dominio de f es el conjunto de todos los números reales, ¿sí? Es un ejemplo que vimos en el video anterior, x² más 4. La imagen también la pudimos pensar en el video anterior y era el conjunto de todos los reales mayores o iguales que 4. Bien, ¿cómo para graficar esta función? La idea más intuitiva y más inocente quizás de cómo uno puede graficar una función es marcando en el plano cartesiano, ¿sí?, todos los valores algunos valores de x e y que sepamos que van a estar en la gráfica de la función. ¿Qué quiere decir esto? Marquemos, por ejemplo, algunos puntos en el eje x, ¿sí? En el eje horizontal vamos a graficar x, entonces podemos dibujar, pongamos que esta escala aquí vale 1, y aquí vale 2, aquí está el 0 donde se cruzan, aquí está el menos 1, y aquí está el menos 2, ¿sí? Entonces, si calculamos la imagen de f, la imagen a partir de f de estos 5 puntos que marcamos en el eje horizontal, el que representa el dominio de la función, entonces, por ejemplo, podemos calcular f de menos 2, que es menos 2 al cuadrado más 4, ¿sí? Es decir, menos 2 al cuadrado es 4 más 4, 8. F de menos 1 podríamos calcular también, que es menos 1 al cuadrado más 4, que en este caso me da 5. Podemos calcular, por ejemplo, f en 0 también, que es 0 al cuadrado más 4, que me da 4. F en 1, que es 1 al cuadrado más 4, que da 5. Y para terminar, hagamos f en 2 también, que nos da 2 al cuadrado, que es 4, más 4, tenemos 8. ¿Qué nos está diciendo la evaluación de estos puntos que nos da estos valores? Nos está diciendo que, por ejemplo, el punto menos 2, 8, tiene que estar en la gráfica de f. Es decir, que si esta es la escala del eje vertical y ahora otra escala para el eje, del eje horizontal y ahora otra escala para el eje vertical, 1, 2, 4, por aquí arriba está el 8, ¿sí? Me está diciendo que el punto menos 2, 8 tiene que estar en la gráfica. O sea que este punto lo puedo marcar.
De la misma forma, el punto menos 1, 5, también está en la gráfica de la función. Menos 1, si aquí está el 4, por aquí estará el 5. Menos 1, 5, también está en la gráfica de la función. El punto 0, 4 del plano también está en la gráfica de la función. El punto 1, 5 de la misma forma. Y el punto 2, 8 de la misma forma. ¿Son todos los puntos de la gráfica de esta función? Por supuesto que no. Dijimos que el dominio de la función es el conjunto de los números reales. Por lo tanto, el dominio tiene infinitos puntos. Podemos estar así toda la tarde y de todas maneras no terminaríamos de marcar punto a punto todos los puntos de la gráfica de esta función. De igual manera, si elegimos bien los puntos, esto nos da una idea de qué forma puede llegar a tener la gráfica de esta función, que en este caso tiene más o menos esta pinta. Por supuesto que podríamos estar equivocándonos, podría ser que esta función en este caso sube y baje y nosotros no nos estamos dando cuenta porque nos estamos perdiendo todo lo que está pasando entre menos 2 y menos 1, o entre menos 1 y 0 y lo que sea, pero en este caso esta aproximación es bastante correcta a lo que está ocurriendo en realidad. Bien, esta forma de graficar marcando puntos es, como decíamos, la más intuitiva al principio y quizás la más inocente, y es la que hacen también las computadoras al graficar, con la diferencia de que las computadoras pueden hacer los cálculos mucho más rápido que nosotros, y en el tiempo que a nosotros nos lleva a marcar 5 puntos, las computadoras quizás marcar miles o decenas de miles y hacer un gráfico mucho más ajustado a la realidad. De todas maneras, siempre vamos a estar marcando una cantidad finita de puntos y siempre estamos marcando en algún lugar en donde querramos visualizar la función y no todo el dominio de la función, porque también es un conjunto infinitamente grande. Bien, otra idea es tratar de entender las funciones, a qué familia pertenecen, qué propiedades tienen, cómo se comportan, de una manera más conceptual y saber, por ejemplo, que quizás muchos de ustedes ya lo sepan y me están diciendo por qué estás haciendo eso, si ese gráfico es una parábola, ¿sí? Entonces, otra manera de entender cómo graficar funciones es conceptualmente ir acostumbrándonos a qué familia pertenecen las funciones, qué características tienen las gráficas de esas funciones, y saber, por ejemplo, que en este caso, en que estamos dibujando una función cuadrática, la gráfica siempre es esta forma, que es una parábola. Quizás muchos de ustedes sepan identificar también incluso que la parábola va a tener un vértice, que es este punto que está acá, que la parábola, que es esta curva que tiene esta forma, va a abrir hacia arriba. ¿Por qué? Porque justamente el coeficiente que acompaña el x al cuadrado es, en este caso, un número positivo. Si yo estuviera acompañando un número negativo, la parábola va a abrir hacia abajo. Y más detalles que, entendiendo conceptualmente la función, nos van a permitir graficarla sin necesidad de marcar puntos y evaluar la función en distintos puntos. De cualquier manera, siempre, si uno no tiene idea de esa función, empezar por graficar algunos puntos suele ser una buena idea para ir acostumbrándonos a ese tipo de funciones. Vamos con otro ejemplo, y como decíamos, vamos a tratar de pensarlo más conceptualmente. De nuevo, uno podría agarrar la calculadora y evaluar el valor absoluto de x en cada una de los puntos que uno quisiera marcar de una tabla de valores, y después con esos puntos tratar de intentar intuir o adivinar cuál va a ser la forma de la función. Pero pensemos mejor en qué es el valor absoluto de x. Si uno va al libro de Stuart, el valor absoluto de x, ¿sí?, que es esto de poner el x entre barritas, está definido de la siguiente manera. Es una función por tramos que toma el valor x, siempre que x sea mayor o igual que 0, y toma el valor menos x, si x es menor que 0. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si calculamos f de 3, ¿cómo hago para calcular f de 3 si f es el valor absoluto? Bueno, me tengo que fijar. X es 3. ¿3 es un número mayor o igual que 0 o menor que 0? Es mayor o igual que 0. Por lo tanto, ¿cuánto es f de 3? Lo mismo que valga x, es decir, 3. Pero si por otro lado quisiéramos calcular f en menos 3, ahora voy a esta definición y me dice menos 3. Menos 3 es x, o sea que x es un número negativo, no es un número mayor o igual que 0. Como x es un número negativo, ¿sí?, x es menos 3, el valor que va a tomar f en x es menos x. Entonces f en menos 3 es menos 3, que ¿cuánto es? Por supuesto que 3.
Bien, una vez que entendimos ahora entonces cómo funciona esta máquina, esta f que toma el valor absoluto de la x, podríamos de nuevo hacer una tabla de valores y tratar de ver cuál va a ser el gráfico de esta función. Pero pensemos con un poco más de cuidado. Vamos a hacer en primer lugar un plano cartesiano, ¿sí? Vamos a marcar entonces un eje vertical y un eje horizontal. Vamos a dibujar en el x en el eje horizontal y igual a f de x en el eje vertical. Y ahora sí entendemos qué es... perdón. Entonces tenemos x en el eje horizontal y igual a f de x en el eje vertical. Y si estamos entendiendo entonces que la función ahora es x para los x mayores o iguales que 0 y menos x para los x negativos, entonces entendemos que la función es una función lineal a la derecha del 0 y otra función lineal distinta a la izquierda del 0. O sea, es una función que está definida por tramos. ¿Sí? Va a tener una forma a la derecha del 0. El 0 lo estoy mirando en el eje horizontal, perdón, el x lo estoy mirando en el eje horizontal, el 0 está aquí. O sea que va a tener algo dibujado en este sector, que va a ser la función x, y algo dibujado en este sector, cuando x es menor que 0, que va a ser la función menos x. Esas dos funciones, si ya las conocemos, creo que en este momento todos ya las conocemos, esa función x y menos x son funciones lineales, son rectas sus gráficas, que en este caso van a pasar por el origen, porque la ordenada del origen es 0, y que van a tener pendiente 1 y menos 1 respectivamente. Entonces voy a dibujar una recta con pendiente 1 de este lado, y voy a dibujar una recta con pendiente menos 1 del otro lado, y esto que estoy dibujando aquí entonces es la gráfica de la función y igual a f de x. Para terminar este video pensemos en lo siguiente. Al graficar una función, lo que estamos graficando es en realidad una ecuación, la ecuación igual a f de x. ¿Sí? Estamos graficando en el plano todos los puntos x, y que verifican la ecuación igual a f de x. En realidad, cualquier ecuación en dos variables, por ejemplo x e y, define una relación entre ellas. ¿Sí? Esta relación muchas veces se puede graficar, es decir, se puede graficar la solución de esa ecuación. Pero la pregunta es, ¿siempre define ahí como función de x? Para responder esta pregunta nos dice que grafiquemos algunas ecuaciones que están marcadas aquí abajo. ¿Sí? La ecuación y menos x cuadrado igual a 2, la ecuación x menos y cuadrado igual a 2, la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 4, y pensemos si esas ecuaciones definen o no ahí como función de x, si podemos darnos cuenta a partir del gráfico por qué. Antes de ir a la gráfica que le vamos a hacer en esta oportunidad en GeoGebra, es decir, una calculadora graficadora, pensemos qué quiere decir graficar una ecuación en dos variables. ¿Qué voy a graficar? Voy a graficar en el plano XY, por ejemplo, pensemos en la primera. Voy a dibujar un plano XY. ¿Y qué voy a graficar? Voy a graficar todos los puntos del plano XY que verifiquen que y menos x al cuadrado es igual a 2. Por ejemplo, si considero el punto 0, 2, ¿sí? Siempre tengamos en cuenta que la primera coordenada es x y la segunda es y, lo que estoy haciendo es 2 menos 0 al cuadrado me da 2. O sea que este punto verifica la ecuación y menos x al cuadrado igual a 2. O sea que este punto lo voy a marcar en el gráfico de esta ecuación. 0, 2 está entonces 0 en x, 1, 2 en y. Este punto está. Por otro lado, por ejemplo, el punto 1, 3 también va a estar en la gráfica. ¿Por qué? Porque si verificamos, podemos hacer 3 menos 1 al cuadrado, me da efectivamente 2. Entonces también verifica esta ecuación. Estamos mirando siempre la primera ecuación ahora. O sea que el punto 1, 3, o sea 1 en x, 3 en y, también va a estar en la gráfica. Entonces graficar una ecuación quiere decir eso, encontrar los puntos x, y que verifiquen la ecuación correspondiente. Les invito antes de ir a la calculadora graficadora y graficar estas ecuaciones, tratar de pensar al menos 2 o 3 puntos
de cada una de estas ecuaciones que sepamos que van a estar en la gráfica, ¿sí? Es decir, 2 o 3 soluciones para el punto x, y que verifiquen esta ecuación y que por lo tanto van a estar en la gráfica de esta ecuación. Vamos ahora directamente a las gráficas con la calculadora graficadora y de paso aprendemos a usarla. Bien, estamos ahora en GeoGebra, que es una herramienta que nos permite graficar funciones o incluso ecuaciones en dos variables, como estamos viendo aquí. GeoGebra nos muestra entonces un plano cartesiano, como el que dibujábamos hace un rato en la pantalla, ¿sí? Y ya tenemos ingresada la primera de las ecuaciones, que era y menos x cuadrado igual a 2. Como vemos, como anticipamos antes, el punto 0 en x, 2 en y, está en la gráfica de la función, de igual manera que el punto 1, 3. GeoGebra lo que hizo fue graficar todos los valores que encontró de pares x, y que verifican la ecuación y que por lo tanto están en la gráfica de la ecuación. Entonces ahora la pregunta es, ¿esta ecuación puede definir a y como función de x? La respuesta, como lo están pensando todos ustedes, es sí. De hecho es una función cuadrática. ¿Pero qué quiere decir que define y como función de x? Que respeta la definición de ser una función. Es decir, para cada valor del dominio, que en este caso el dominio serían todos los números reales, existe y es único la imagen de x, ¿sí? Entonces define ahí como una f de x. En este caso también podríamos habernos dado cuenta que si despejamos y, nos quedaba que y es igual a 2 más x al cuadrado, ¿sí? Y de esa manera entonces vemos cuál es la función cuadrática que estamos graficando. Pensemos en los otros dos ejemplos a partir de sus gráficas. Entonces, en el siguiente hemos graficado la ecuación x menos y cuadrado, en este caso, igual a 2. Se parece bastante a la que acabamos de ver, solo que ahora está aparentemente rotada a 90 grados, ¿sí? Un ángulo recto. Pero esto cambia drásticamente la respuesta a si define ahí como función de x esta ecuación o no. Les dejo un momento para pensarlo. ¿Por qué esta ecuación no define ahí como función de x? Porque no respeta la definición de función. Vemos que hay x en el dominio, si el dominio fuera, por ejemplo, todos los reales, que no tienen ninguna imagen asociada, ¿sí? Por ejemplo, los valores de x que están a la izquierda del número 2 no tienen una imagen asociada, entonces no existe para todos los x un valor del codominio que llamemos f de x. No solo eso, porque eso podríamos resolverlo diciendo, bueno, pero el dominio va a ser los números mayores que 2. Aún así, vemos que para los números mayores que 2, la gráfica representa dos valores distintos. Por ejemplo, si miramos el punto x igual a 4, tenemos dos alturas distintas donde hay puntos en la gráfica. Un número y positivo y un número y negativo. Pensemos en el 6, que es más fácil. Para x igual a 6, ¿cuánto vale f de x? ¿2 o menos 2? No puede valer los 2, porque entonces no es una función. De esta manera nos damos cuenta entonces de que esta ecuación no define ahí como una función de x. Bien, gráficamente lo que estamos haciendo entonces es lo que se conoce como la prueba de la línea vertical. ¿En qué consiste la prueba de línea vertical? En mirar la gráfica de la ecuación y trazar líneas verticales. Para que la gráfica sea la gráfica de una función, cada línea vertical tiene que cortar a la gráfica en exactamente un punto. Aquí no está ocurriendo, tenemos líneas verticales que no cortan a la gráfica y tenemos líneas verticales que cortan a la gráfica en 2 puntos. Por lo tanto, esta gráfica, que es de la ecuación x menos y cuadrado igual a 2, no define ahí como función de x. De la misma manera, para cerrar con este ejemplo, esta tercera ecuación, que es, como quizás se habían dado cuenta buscando puntos, la ecuación de un círculo, ¿sí? De una circunferencia, tampoco define ahí como función de x, ¿sí? Puesto que las líneas verticales cortan también, en muchas oportunidades, en 2 veces a la gráfica.